presentación, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de terapias emergentes en el carcinoma hepatocelular. Aparentemente las cosas se están moviendo, están cambiando y hay muchas posibilidades. El hepatocarcinoma es un cáncer muy complejo que hay muchos sitios en el que se puede incidir. Hay diferentes factores, factor vascular de crecimiento endotelial, déjeme ponerles el factor de crecimiento endotelial, el factor vascular de crecimiento endotelial, el derivado de plaquetas, el parecido a la insulina, todas estas diferentes vías, la del RAS-MAC-ERK, que son las proliferativas, las vías del mTOR, que son las vías que también actúan en la inmunosupresión, las vías de la beta-catenina y el DDLHOF, y todas estas vías se han estudiado un sinfín de blancos moleculares que hasta este momento realmente el único que había demostrado que es el que responden los pacientes, sobre todo en cáncer avanzado, era el sorafenib. Pero el hepatocarcinoma es un cáncer sumamente complejo y en el mismo tumor puede haber diferentes áreas con diferentes respuestas. De esto no les voy a hablar, la doctora les habló perfectamente bien del sorafenib y de la sobrevida que logró a través del estudio CHARP y el estudio de Asia-Pacífico. Pero el impacto que dio es que abrió la puerta a blancos moleculares, a nuevas posibilidades, ya que antes no había ningún tratamiento, la quimioterapia prácticamente no le hacía nada, y abrió la esperanza a nuevas terapias. Entonces, en este momento es la única terapia sistémica aprobada acá en Norteamérica, pero a partir del 23 de marzo de este mismo año se aprobó como primera línea de tratamiento en Japón el imatinib. Entonces, como segunda línea de tratamiento hay una molécula muy parecida al sorafenib de la misma casa farmacéutica que actúa en varios sitios, en el receptor del factor vascular de crecimiento endotelial del 1 al 3, en la tirosinquinasa, en el derivado de plaquetas, en el de crecimiento endotelial y en algunos otros sitios. Se usó en cáncer metastásico de colon que no respondía a quimioterapia y actualmente se hizo un estudio en 152 centros en 21 países y se demostró que el estudio se llama RESORCE, en un estudio fase 3, usando 160 miligramos, o sea, 4 tabletas de 40 miligramos, en una población de 379 pacientes con regorafenib y 194 con placebo, dio una sobrevida de 10.6 meses contra placebo, o sea, con una diferencia realmente ligeramente significativa, pero sí hubo significancia, con efectos secundarios muy parecidos al sorafenib, incluso mayores que el sorafenib, lo cual no es lo más agradable. Se consideró la segunda línea de tratamiento para pacientes que no respondían a sorafenib. Aquí tenemos la sobrevida global de 10.6 contra 7.8, con mejoría en la progresión libre de enfermedad y el tiempo de progresión tumoral. Entonces, esto se demostró en Lancet del 2016, publicado, que es la segunda línea de tratamiento. El lenvatinib es una molécula que también es un blanco molecular que actúa en varios sitios, en todos, el 1, 2, 3 de los receptores del factor vascular de crecimiento endotelial. En este factor, que realmente hubo una molécula antes que lo probó, que nosotros trabajamos mucho con ella, que al final quedó fuera, pero porque buscaba superioridad y realmente debió haberse diseñado como no inferioridad, como en este caso, porque este sitio del factor de crecimiento de fibroblastos es un punto muy importante donde puedes parar la cascada de fibrogénesis y la cascada de la hepatocarcinogénesis. Entonces, aparte en los receptores del derivado de plaquetas, en el KIT y el MET, y les digo que fue aprobada el 23 de marzo en Japón como primer línea terapéutica, ya que demostró que probada contra sorafenib no había inferioridad, al contrario, 13.6 contra 12.3 meses, con una sobrevida mayor y con efectos secundarios menores. Tenemos otros blancos, por ejemplo, los inhibidores del MET. Estos actúan también en el factor de crecimiento de hepatocitos y la presencia de MET positivo en un tumor nos habla de mal pronóstico, de invasión vascular y de angiogénesis. Entonces, toda la sobreexpresión de MET nos habla de un hepatocarcinoma más severo. Y esto es un factor pronóstico negativo.
El primero que se empezó a usar es el tivantinib como segunda línea también de tratamiento, y la alta expresión del MET nos hablaba de mal pronóstico. Por ejemplo, si tenemos cáncer de muchos pacientes exactamente en el mismo sitio, si tenemos una muestra de pacientes, vemos que hay grupos de pacientes donde hay mutación a la tirosina quinasa. Por ejemplo, el gefitinib, que se usa en cáncer de pulmón, que si tiene mutación al factor de crecimiento endotelial, al receptor del factor de crecimiento endotelial, decimos estos pacientes van a responder mejor. Si tiene altos niveles de amplificación de DNA, esto, por ejemplo, en el cáncer de mama, los que tienen HER2, el que nos dicen que va a responder mejor al trastuzumab. Y en el cáncer de hígado, la sobreexpresión del gen Z, aquí se encontró el tivantinib en un estudio randomizado fase 2, donde nos hablaba de 11.7 meses contra 6.1 de tiempo de progresión tumoral. Y esta sobreexpresión de ciertos genes nos hace que respondan de alguna manera mejor a el tratamiento. O sea, lo ideal sería encontrar estos biomarcadores para decir, este medicamento es medicina a la carta, este medicamento va a responder mejor uno que otro. Y entonces este le va a servir más a mi paciente y este otro no. Y no lo voy a exponer a los efectos secundarios. Dentro de esta misma línea del MET está el cabozantinib, que es también un receptor de TK1 con actividad contra MET y con otra serie de factores o receptores. Se ha usado en cáncer medular de tiroides y también refractario, cáncer de medular de tiroides refractario. Tiene efectos secundarios como diarrea, también la eritrodistesía palmoplantar o el síndrome de mano-pie y trombocitopenia. El estudio fase 3 se presentó en el Annals de Oncology del 2017, que con el uso de 100 miligramos de cabozantinib contra placebo en pacientes que no toleraron o progresaron al sorafenib, logrando un control de la enfermedad de un 66% con stable disease o estabilidad de la enfermedad, y en los asiáticos hasta un 73%. Entonces, prácticamente aquí tenemos los pacientes que eran naïf, los azules, y los pretratados con sorafenib, y al subdividir a estos pacientes de cabozantinib y con una sobrevida muy buena de 11.5 meses. Entonces, y dividiendo los dos grupos de pacientes, respondían ambos, específicamente más los que habían sido tratados y no habían respondido o no habían tolerado al sorafenib. Hay muchas drogas que se han estudiado, sobre todo las de primera línea, que se considera el estándar que es sorafenib, y parece que ya va a ser más adelante el levantinib con estos blancos específicos. Hay muchas otras drogas que fueron usadas y que salieron todas estas, y específicamente porque no cumplieron el endpoint de ser superiores. O sea, muchos de ellos eran iguales o inferiores. Y como segunda línea de tratamiento tenemos el regorafenib, y les voy a mencionar al final el ramucirumab, que es un anticuerpo monoclonal que fue presentado sus resultados ahora en el ASCO, en el último congreso del día 1 al 5 de junio, o sea, recientemente. Y el tivantinib, que como también tivantinib y carbozatinib, que son de segunda línea, que son receptores MET. Pero en el tumor también hay cambios inmunes, y hay cambios inmunes que nos han permitido otras líneas de investigación. Hay respuesta inmune a las células T asociadas a los antígenos específicos, CD8, hay acumulación de células T regulatorias, hay infiltración de células T después de terapias locorregionales que nos puede servir para que luego usamos inmunoterapia, y hay acumulación de células supresoras. Entonces, se han desarrollado los anticuerpos anti-PD1 y anti-PDL1. Haciendo un poquito de historia de esto, en 1992, el doctor Tatsuji Honjo de la Universidad de Kioto encuentra el PD1, y luego en la Universidad de Texas se encuentra otro de los blancos, que es el CTLA4. En 1996 se encuentran anticuerpos contra el CTLA4,
Y el doctor Honjo de la Universidad de Kioto, junto con la Universidad de Harvard y el Instituto Genético, descubrieron los ligantes, que esto es lo más importante, el PDL1 y el PDL2, para la terapia de la inmunoterapia. En el 2002 se ve que hay un incremento, el doctor Iwai encuentra incremento de la actividad inmune al inhibir PD1 y PDL1, que son los que bloquean la actividad inmune del paciente. Posteriormente se desarrolla en el 2005 nivolumab, que es un anticuerpo anti-PD1 y fue aceptado por la FDA para el tratamiento, sobre todo de cáncer de colon. 2009, Bristol se une con los estudios de ONO Clinical Trials de nivolumab y desarrolla otro anticuerpo anti-CTLA4, que es el ipilimumab. Y en el 2014 se aprueba el primer anti-PD1 en Japón. Realmente esto se ha venido como una cascada en muy poco tiempo. Sabemos que la inmunooncología del hepatocarcinoma tenemos desde el momento que se liberan los antígenos, las células liberadoras de antígeno, y posteriormente la célula presentadora de antígeno, que se activa dentro del nódulo linfático, el sistema inmune, y luego estas células pasan a los vasos sanguíneos, infiltran las células tumorales por células T, se reconocen estas células presentadoras de antígeno y se mata la célula cancerosa. Eso sería lo ideal, pero ¿qué pasa? Dentro del nódulo linfático tenemos, esta es la primera fase. La célula presentadora de antígeno reconoce el antígeno asociado a tumor dentro del receptor de la célula T y en presencia del complejo de histocompatibilidad, y entonces estimula al linfocito, aquí a la célula T, para que produzca anticuerpos para destruir la enfermedad, como a través de perfonina y granzima, que actúan sobre la célula tumoral, que es la fase efectora, y destruyen la célula tumoral. Esto es lo ideal, es el ciclo convencional del cáncer, de la inmunidad del cáncer. Pero ¿qué pasa cuando hay sistemas de escape inmune? ¿Qué es lo que pasa? O sea, se requiere unir el B7 junto con el CD28 para que se active esta célula y vaya a destruir el tumor. Pero hay veces que hay estos ligandos que se unen y en lugar de unirse el B7 y estimular el CD28, se estimula el CTLA4, que dan una acción contraria, una inmunosupresión. Y entonces esta célula T no se activa. Al mismo tiempo, el tumor tiene una inmunotolerancia o un escape inmune. El tumor empieza a crear, a través del interferón, a través de mecanismos externos, hace que haya receptores de interferón y que se desarrollen también ligandos para que PD1 y PDL1 impida que se produzcan más células inmunitarias. Entonces, esta fase de inmunotolerancia y inmunoactivación del hepatocarcinoma hace que el paciente no tenga la suficiente, su sistema inmune esté inmunosuprimido y no destruya el tumor. Entonces, hay que actuar con inhibidores del PD1, con la interacción entre el PD1 y PDL1, y para inhibir esta señalización del receptor de la célula T y iniciar toda la actividad del complejo inmune. Esta inmunotolerancia es lo que les decía, la capacidad de crear estos ligandos para que no se active la célula inmune. Y se crean mecanismos de inmunosupresión. Los mecanismos de inmunosupresión es la unión del PD1 con PDL1, que se expresa en las células presentadoras de antígeno y desactiva todo el complejo inmune. Y aparte hay citoquinas inmunosupresoras, entre eso las interleucinas, que también, como esto es un proceso inflamatorio, tiende a activar. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? En el mismo esquema que les he estado presentando, si nuestro sistema inmune tenía que unir B7 con CD8 para activar, pero tenemos el CTLA4 que se junta a los ligandos, impide que se active la célula, y aparte, entonces no forma perfonina y granzima para destruir, y aparte se activan los receptores del interferón para que estos creen los ligandos que impidan que se active la célula. Al mismo tiempo, actúa por dos lados, lo neutraliza, lo inmunosuprime. Pero si usamos anticuerpos que no permitan que el PD1 se une al PD1, o sea, el PDL1 al PD1, estos anticuerpos que actúan a nivel de la célula T
sería el nivolumab y el pembrolizumab. Y los que actúan anti-PDL1 serían el atezolizumab, el durvalumab y avelumab. Son los anticuerpos contra el PD1 y el PDL1 para poder que se inmunoactive el sistema. Entonces, el riñón y el melanoma son tumores inmunogénicos, pero también el hígado, porque el hígado es, de hecho, es donde está todo el sistema retículo endotelial y se considera inmunogénico por su capacidad de respuesta al interferón. Acuérdense por cuántos años usamos interferón en el tratamiento del virus C y que nos daba, aparte de antiviral, antifibrogénico, era anticarcinogénico y regulaba la respuesta inmune. Esto es a través del interferón. Entonces, ¿cuáles las target moleculares de PD1? Les digo, es el nivolumab y el pembrolizumab, que es el Keytruda y el Opdivo. Los targets contra los ligandos está el atezolizumab, el durvalumab y el avelumab, que todavía no tienen nombre comercial. Y contra los linfocitos T, contra el CTL4, está el ipilimumab, que es el Yervoy, y el tremelimumab, que todavía no está aprobado. Este es el futuro de la inmunooncología. Y si se fijan, todos son los estudios que se están llevando a cabo. El primero de nivolumab, que ahorita les voy a hablar, que es el Checkmate 40, que usaba fase 1 y fase 2 el puro nivolumab solo. Luego, posteriormente, con dosis expansivas, o sea, ir aumentando la dosis o dosis fijas. Otro nivolumab contra sorafenib, nivolumab contra otra molécula que es el ipilimumab. El nivolumab en Child B, como ahorita decía, no hay para Child B ni para Child C. Nivolumab con un MET, un ligando MET, que es el cabozantinib. El nivolumab con ipilimumab y aparte con cabozantinib. Entonces la mezcla, no solo el anticuerpo monoclonal, o sea, no el anticuerpo anti-PD1, sino junto con otros blancos moleculares específicos. Y todos estos estudios se están llevando a cabo, unos ya se completaron. Y en cuanto a pembrolizumab, hay también un solo brazo, pembrolizumab contra placebo, durvalumab solo y mezclado, y durvalumab y tremelimumab junto con radiofrecuencia o quimioembolización, lo que ahorita les comentaban. Les voy a hacer un pequeño resumen de esto, lo que está publicado. Nivolumab, esto se presentó principalmente en el 2016 en el ASCO por Thomas Yao. Es un anticuerpo monoclonal contra IgG4, contra el receptor de PD1 y bloquea la interacción entre PD1 y PDL2, mejorando la actividad tumoral. Había dos grupos, uno de dosis de escalación, punto 1, punto 3, 1, 3 y 10, y otro dosis expansiva de 3 miligramos por kilo. Pacientes que eran intolerantes a sorafenib o que progresaron a sorafenib, y dos grupos, virus B y virus C. Se ponía de requisito que los virus B tuvieran mínimo 100 unidades, 100 de carga viral, o sea, una carga viral prácticamente muy baja, y que estuvieran con tratamiento antiviral continuo. Los pacientes con virus C no había ningún requisito en el tratamiento. Entonces, se logró una respuesta objetiva en 27% de los pacientes y en la dosis expandida de 26%, una respuesta completa baja, pero una respuesta parcial de 18 contra 24%, y enfermedad estable en un 47%, casi un 50% a los pacientes que se usan 3 miligramos por kilo, que es la dosis actual. Entonces, estos son los resultados de los pacientes que eran vírgenes a sorafenib o los que habían experimentado uso de sorafenib, encontrando una sobrevida de 15 meses, con una respuesta máxima hasta 18 meses, lo cual es realmente muy bueno, con efectos secundarios prácticamente mínimos, y lo que se quiere es encontrar los biomarcadores específicos. Por ejemplo, en pulmón, el nivolumab está aprobado para cáncer de pulmón que tengan PDL1, y esta PDL1 sobre todo se ve a través de inmunohistoquímica. La tinción, entre más café hay, es que tiene más PDL1, y estos PDL1 positivos son los que son los candidatos ideales. Eso sería ideal que también ocurriera en pacientes con hepatocarcinoma. Todavía está en estudio. Nosotros hemos tratado dos pacientes, bueno, estamos trabajando en varios de estos estudios de investigación, pero como pacientes externos, dos pacientes de esos pacientes que tienen seguro de gastos médicos
en Estados Unidos y en Monterrey. O sea, porque yo vivo en la frontera prácticamente muy cerca de Estados Unidos y siempre hay gente de niveles altos que tiene la posibilidad de tener estos tratamientos. Tratamos un paciente de 78 años que primero en Estados Unidos le dieron radioembolización, no respondió, tenía tumoración multifocal, BCLC, alfa-feto alta. Se le dieron 4 sesiones de inmunoterapia en Houston, el doctor Pegueiro, y le dijo que no respondió porque se fue el alfa-feto hasta 19,000 y tuvo un cuadro de neumonía y no lo regresó. Posteriormente, que estabilizamos la hepatopatía, en el grupo multidisciplinario, el oncólogo le da 4 sesiones más y en este momento, pues estamos hablando que esto empezó en 2016, estamos en el 2018, es un director de una empresa muy importante en Monterrey. Los exámenes de laboratorio que ustedes ven, está en un CHAI-B, 7 puntos, en muy buenas condiciones dirigiendo su empresa. Ahora, del pembrolizumab, yo sé que ya me pasé, pero voy a ser muy rápida. Esto se ha usado 200 miligramos 3 veces al día. Este es el grupo de pacientes que tuvo una... Bueno, se vio en estos pacientes que los PDL1, específicamente los PDL1, son los que tenían mayor sobrevida. Y recientemente en el ASCO se presentó la unión de levantinib con pembrolizumab, la mezcla de los dos, logrando una respuesta, especialmente fue más pacientes con ECOG 0 y pacientes con pesos mayores de 60 kilos, por lo tanto se les daba 12 miligramos. Los efectos serios se presentaron en 33% de los pacientes, con una media de tratamiento de 9.8 contra 10 meses y reducciones de la dosis en un 20% de los pacientes. Estos son los efectos secundarios principales: hipertensión, diarrea y elevación de transaminasas, con una respuesta parcial de un 66.7% de los pacientes y estabilización de la enfermedad de 33.1%. Como conclusión, el levantinib con pembrolizumab, esta combinación, fíjese, es bien tolerada, tiene pocos efectos tóxicos. Y por último, nomás les voy a hablar que el ramucirumab, que es un fase 3, hay un biomarcador que es la alfa-fetoproteína, más de 400 son los que responden mejor a tratamiento. Hay expresiones de genes, pero probablemente el futuro va a ser la unión de los anti-PD1 y anti-PDL1 con resección, con radiofrecuencia, con quimioembolización, con mezcla de TKA y con agentes citotóxicos, como aquí estamos viendo las mezclas de todos los estudios. Y entonces, esa es la última, paciente con quimioterapia tiene una sobrevida muy baja, con terapia génica es la que sigue. Si ustedes ven con terapia inmune, esto aumenta, y si mezclamos las combinaciones, esto dará respuesta mucha mayor. Entonces esperaremos al futuro. Muchas gracias.